Falta alguien, ¿no? ¿Uno más? ¿No? ¿Ya está? Bueno, el tema que me tocó darles es cabeza ósea, que por ahí no es muy entretenido, pero sí no deja de ser importante, ¿sí? Vamos a hacer un breve repaso de la anatomía, una introducción. Vamos a ver algunas fracturas y patología intrínseca que afecta el cráneo. Lo más frecuente, ¿no? Porque es un tema muy amplio y lo que tienen que saber para el módulo ¿sí? Bueno, entonces tenemos los huesos de la cabeza, que vamos a tener dos grupos: los huesos propios del cráneo y los que componen los huesos de la cara. Los propios del cráneo tenemos huesos únicos y huesos pares. Los únicos tenemos el frontal, occipital, etmoidal y esfenoidal. Y los huesos pares tenemos los temporales y los parietales. Y a su vez los huesos de la cara también se dividen en huesos únicos, como la mandíbula y el vómer. Y los huesos pares tenemos el maxilar, los cigomáticos, los nasales, lagrimales, palatinos, conchas nasales y las conchas nasales inferiores. Acá tenemos un esquema donde vemos el hueso frontal, el parietal, temporal, occipital, cigomático. Ustedes lo van viendo ahí con las flechitas: nasal, el esfenoides, el etmoides, el esfenoides, la mandíbula, el maxilar y el ungis o lagrimal. Acá tenemos un gráfico del frente. Está lo mismo que estuvimos viendo recién, pero de frente. Acá está un poco más detallado, que después lo pueden ver ustedes, y esto es una radiografía donde vemos la sutura sagital y los senos frontales a grandes rasgos, ¿no? El meato nasal medio, acá tenemos los cornetes, meato nasal superior, medio e inferior. Más o menos lo que tenemos que ver. La verdad que está bastante fea la imagen esta, pero esas son las cosas que tenemos que tener en cuenta, más que nada cuando vemos una radiografía de cráneo, que generalmente se pide por algún traumatismo o algo, porque para evaluar los senos, después vamos a ver que son incidencias más específicas. Cuando hablamos de la anatomía del cráneo, sabemos que se puede dividir en dos: en calota y la base. Y por acá adelante tenemos la glabela. Esto sería el arco orbitario. Esto que está acá, la apófisis orbitaria. Esta es la rama ascendente del malar. Rama horizontal del malar, esto que se ve acá. Apófisis cigomática. La cresta temporalis. Línea curva occipital superior, esto que está acá. Y la protuberancia occipital externa. Esto algo se acordarán de anatomía, ¿no? Bien, y acá tenemos los puntos suturales que vemos en A, terion y asterion, B, que esta es la unión del hueso frontal, parietal y el esfenoides. Y en B tenemos asterion, que es la unión del occipital, del temporal y del parietal. Como uno vemos representado el cuerpo del malar, maxilar superior, huesos propios de la nariz, el ungis o hueso lagrimal, el frontal nuevamente, apófisis orbitaria externa, la sien,
ala mayor del efenoides, esto que se ve acá, el tubérculo del maxilar, apófisis pterioides, como 10, esta es la escama del temporal, todo esto que se ve acá, la apófisis cigomática, esta que está acá, bueno, como 13 el parietal, esto lo van viendo, ¿no? Acá, después le pueden pegar un repaso, y el 15 es la apófisis estiloides. Acá está un poquito más detallado. Cuando hablamos de la base del cráneo, sabemos que tenemos una región anterior o fosa craneal anterior, una media y una posterior, donde vamos a tener distintos agujeros que por donde van a discurrir pares craneales y, bueno, nervios y vasos, ¿no? En la fosa craneal anterior tenemos el orificio ciego, donde podemos encontrar la vena emisaria nasal, que se encuentra presente en el 1% de la población, ¿sí? No es tan frecuente. Seguimos en la fosa craneal anterior y en los orificios de la lámina cribiforme vamos a encontrar el nervio olfatorio como uno de los más importantes, o el primer par craneal, y los orificios etmoidales anterior y posterior vamos a encontrar vasos y nervios etmoidales. En la fosa craneal media tenemos los conductos ópticos, por donde discurren los nervios ópticos y las arterias oftálmicas, las fisuras orbitarias superiores o hendidura esfenoidal, que también se lo llama agujero de las B, van a discurrir las venas oftálmicas, el nervio oftálmico, que es rama de qué nervio este, el oftálmico, del trigémino. Los pares craneales tercero, cuarto y sexto, sumado a fibras simpáticas. Por el orificio redondo mayor, el nervio maxilar, que también es rama del trigémino. Por el orificio oval vamos a encontrar el nervio mandibular, arteria meningia accesoria. Por el orificio espinoso o agujero redondo menor, arteria y venas meningias medias. Por el orificio rasgado anterior, que este se encuentra cerrado en vida y las estructuras pasan por encima, vamos a encontrar el surco o hiato del nervio petroso mayor, el nervio petroso mayor, rama petrosa y la rama petrosa de la arteria meningia media. Y por el conducto carotídeo, obviamente la arteria carótida interna. Cuando nos vamos a la fosa craneal posterior, encontramos el conducto auditivo interno, por donde discurren el nervio facial y el auditivo y la arteria laberíntica. Por el orificio magno o agujero occipital, el bulbo raquídeo y meninges, las arterias vertebrales, raíces de los pares craneales 11, venas de la dura madre y arterias, espinal anterior y posterior. Por el orificio yugular o rasgado posterior, también llamado agujero de las X, el nervio glosofaringio, el vago, el espinal, la vena yugular interna, los senos petroso inferior y sigmoideo, y ramas meningias de las arterias faringias ascendentes y occipital. Por el conducto hipogloso, el nervio hipogloso, por el conducto condilio y la vena emisaria, que pasa del seno sigmoideo a las venas vertebrales del cuello, y por el orificio mastoideo, la vena emisaria mastoidea del seno sigmoideo y rama meningia de la arteria occipital. Cuando hablamos de suturas, acá tenemos una vista lateral del cráneo y una vista superior. Tenemos la sutura coronal, la sutura escamosa, esta que pasa por acá, y la sutura lamboidea. Estas se unen y forman fontanelas, ¿sí? Fontanela esfenoidal en este caso y fontanela mastoidea. Y en la vista superior
tenemos el hueso frontal, el parietal, y entre ellos se va a formar la fontanela anterior. Y por acá atrás tenemos la fontanela posterior formada con el hueso parietal y el occipital. ¿Alguno se acuerda cuál de las fontanelas cierra primero? Posterior. Primera fontanela, bueno, a los 3 años, y la última en osificarse es la esfena occipital. A los 20 años se cierran todas y recién osifican a los 40. Bueno, acá tenemos otra imagen del cráneo, una vista anterior. Donde tenemos la sutura coronal. Aquí tenemos el otro punto sutural que se llama bregma. Esta es la sutura sagital que forma este punto sutural llamado lambda y forma la sutura parieto-occipital. Bueno, estas las que vimos hoy son los puntos suturales que estuvimos viendo. ¿Qué métodos tenemos para estudiar el cráneo? Tenemos radiología simple, tomografía computada y resonancia magnética. Para la radiología tiene baja sensibilidad y especificidad. Lo que tiene de punto a favor, digamos, es que tiene un bajo costo y lo encontramos en cualquier hospital o cualquier centro, ¿sí? Es el primer método para estudiar el cráneo en cualquier lugar. Por ahí en algún sanatorio privado generalmente se hace una tomografía, una resonancia, dependiendo de lo que estemos buscando. Pero en los hospitales siempre se empieza por lo básico, ¿no? En la tomografía computada tenemos una rápida adquisición, tiene elevada sensibilidad en estructuras óseas y moderada especificidad. Lo que tiene es el mayor costo. La resonancia magnética tiene mejor sensibilidad y especificidad para tejidos blandos. Si queremos estudiar el hueso, nos va a convenir hacer una tomografía. Va a tener mayor sensibilidad que la resonancia. Ahora, si queremos ver partes blandas, le vamos a pedir una resonancia. Bueno, la tomografía y la radiografía son útiles entonces cuando tenemos un paciente con algún traumatismo o tumores que pueden tener afectación ósea, ¿sí? Y o patología inflamatoria infecciosa que pensemos que esté comprometiendo el hueso. Eso en la tomografía y la radiografía. Y la resonancia lo que nos va a dar era alta resolución, como dijimos hoy, para evaluar tejidos blandos, ¿sí? Extensión, planos de extensión. Tumores de partes blandas, patología inflamatoria e infecciosa. Bien, acá tenemos una tomografía computada, es un corte axial. ¿Y qué les parece? ¿Esto es normal? ¿Ven algo a nivel? Acá tenemos todo el hueso. ¿Esto qué vendría a ser? No veo la simétrica de la Acá está un poquito desviado. Estas son las celdillas mastoides, ¿no? Estos son los senos maxilares. Acá tenemos el seno esfenoidal y seno etmoidal. Es un volumen parcial. Sí, habría que ver otro corte, pero en realidad es una tomografía normal esta. Vamos a evaluar entonces la cortical ósea que no tenga solución de continuidad, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta más en los chicos los puntos de sutura, por eso es importante saberlos y ver bien dónde están, porque nos pueden confundir con trazos de fractura. Bueno, otro corte un poquito más abajo, ¿sí? Son tomografías normales, estas celdillas mastoides,
seno esfenoidal y etmoidal. Acá nos vamos más para arriba y entonces serían los senos frontales. Bueno, vemos que óseo no se ve nada. Estas son resonancias magnéticas ponderadas, esta ponderada ante 1 y esta ponderada ante 2, porque el líquido lo vemos hiperintenso. Bien, más para evaluar entonces partes blandas, ¿sí? Solo ilustrativo para ver cómo se ve la resonancia. Pasamos a hablar un poquito de patología. Y en cuanto a las fracturas tenemos que tener en cuenta en la radiografía simple que las vamos a ver radiolúcidas, ¿sí? Aparecen negras por afectación de la tabla interna y externa. Y tenemos que diferenciarlos de los surcos vasculares, que también nos pueden confundir en la radiología convencional. Y van a aparecer, se van a ver distintos porque aparecen grises, no aparecen tan negros, tan radiolúcidos, y tienen, o solo van a tener afectación de la tabla interna. En las fracturas las ramificaciones no terminan uniformemente y en los surcos vasculares van disminuyendo de tamaño cuando se hacen más periféricos, ¿sí? Terminan uniformemente. Y en la fractura vamos a tener ausencia de márgenes esclerosos y bien definidos, y en los surcos vasculares van a haber márgenes esclerosos, si nos ponemos a ver con detalle. ¿Esto qué les parece? Eso que están ahí, estas flechitas marcando. Vascular, son surcos vasculares. Bien. Bien. A las fracturas las podemos clasificar como fracturas lineales, que son trazos fracturarios, sí, como ahora vamos a ver. Fracturas con diastasis, que es con separación de los bordes. Fractura hundimiento, que estas generalmente o se ven más frecuentemente en chicos, en traumatismos que se le cae por ahí algo arriba y hacen más fácilmente que una persona, o accidentes de tránsito en personas mayores. Y fracturas basilares, que son las fracturas de base de cráneo. Bien, entonces esta imagen radiolúcida acá, ¿qué les parece que es? Es una fractura lineal esta. Muy bien. Y acá, fractura hundimiento, sí. Esta, fractura, sí, con diastasis y hundimiento. Fíjate que el borde está hundido también. Ustedes tienen tomógrafo, ¿no? Acá, ¿está funcionando ahora? ¿Y acá qué vemos? Vemos un nivel en el seno esfenoidal en un paciente con un trauma. Nos indica que tiene fractura de una forma indirecta de ver que tiene seguramente fractura de la base del cráneo. ¿Qué seno es? Seno maxilar. También con un nivel luego de un traumatismo. Probablemente tenga una fractura. Estos pacientes son todos candidatos a tomografía. Bien, pasamos a patología más intrínseca, que afecta al cráneo, pero también afecta a otros huesos, ¿sí? Es una forma, el granuloma eosinófilo es una forma de histocitosis X, es la más leve y se da por una proliferación de las células de Langerhans. La edad de presentación es aproximadamente en pacientes jóvenes y de 1 a 15 años y en menores de 30, ¿sí? O sea que los pacientes mayores los vamos a descartar. Igual tienen características las lesiones que ahora las vamos a ver. La afectación se da en cráneo, costillas, pelvis y huesos largos.
A nivel del cráneo es característico encontrar una lesión en sacabocados con bordes bien definidos y biselados por afectación desigual de la tabla interna y externa. En huesos largos podemos encontrar reacción perióstica y también se puede observar una esclerosis reactiva post-tratamiento, con tratamiento corticosteroide, o sea, en los chicos. En resonancia magnética vamos a encontrar la lesión del granuloma eosinófilo hipointensa en secuencias ponderadas de T1 y va a tener afectación periférica de tejidos blandos. Bien, acá tenemos una lesión entonces osteolítica de bordes bien definidos en sacabocados característica y bueno, lo que les decía hoy, la afectación desigual de la tabla interna y externa produce en el aspecto biselado. Como que tiene dos bordes, no sé si se ve bien. Por acá está la lesión. Bueno, la displasia fibrosa puede ser monostótica, puede afectar a un hueso o a varios. Se da cuando hay reemplazo del hueso esponjoso de la médula normal por tejido fibroso por hueso inmaduro. Esto generalmente conlleva a la fractura, ¿sí? Porque el hueso pierde la rigidez que tendría que tener. Bueno, la presentación mayormente se da en el cuello del fémur, tibia, costillas y cráneo. Como les decía hoy, son enfermedades por ahí que afectan también al cráneo, por eso las repasamos y generalmente nos encontramos con algún cráneo y tenemos que hacer el diagnóstico diferencial. Vamos a ver una lesión central que respeta las epífisis en el caso de los huesos largos y respeta la superficie articular en adultos. Va a expandir la medular y vamos a encontrar un patrón en vidrio esmerilado. En resonancia lo vamos a ver en secuencias ponderadas en T1 hipointenso y con señal intermedia y alta en T2. Bien, acá tenemos entonces un paciente, una tibia con expansión y adelgazamiento de la cortical con pérdida del trabeculado, ¿sí? Se ve bien, ¿no? Este es todavía más notorio. La complicación de la displasia fibrosa, acá lo vemos en el cráneo como expansión de la tabla externa de la base del cráneo y se ve engrosada, ¿sí? Todo irregular, toda esta parte. Cuando hablamos de afectación de múltiples huesos, sabemos que es mucho más agresiva que la monostótica. Bueno, puede afectar pelvis, huesos largos, cráneo, cara y costillas. No afecta la articulación y queda la cortical intacta pero adelgazada por expansión, similar a la monostótica. Y a nivel de la cara nos puede dar un hipertelorismo, exoftalmos, diplopía por alteración de los huesos orbitarios. Y las complicaciones son fracturas patológicas, como decía al principio, y si afecta el cuello del fémur, vamos a tener una imagen encallado de pastor. Queda deformado como si fuera un bastón, el fémur. Bueno, pasamos al mieloma, que tiene distintas formas de presentación. La lesión única o plasmocitoma, un mieloma solitario. Lo más frecuente donde se presenta es costillas y pelvis, y vamos a encontrar una lesión osteolítica con esclerosis reactiva. Otra forma de presentación es con osteoporosis difusa y se da generalmente en la columna y lo vemos como fracturas por compresión.
Otra forma de presentación es la mielomatosis o mieloma esclerosante, que son lesiones osteolíticas o mixtas con esclerosis reactiva. Y puede también tener afectación esquelética difusa, que esta por ahí es la que más nos interesa, que es la que afecta al cráneo. Vamos a encontrar múltiples lesiones osteolíticas a predominio de la medular, del hueso medular. Bien, bueno, el origen del mieloma es la médula ósea. Esto tienen que tenerlo en cuenta. Es el tumor primario óseo más frecuente. Se da en la quinta y sexta década de la vida, más en varones. Y bueno, como decíamos hoy, imagen lítica, vamos a encontrar una imagen lítica en saco abocado, sin borde esclerótico ni reacción perióstica. Los diagnósticos diferenciales lo vamos a hacer con metástasis que nos den ese patrón y no vamos a encontrar formación de hueso reactivo. Los diagnósticos diferenciales que tenemos que tener en cuenta son el tumor de células gigantes, el fibrosarcoma y el hiperparatiroidismo. ¿El borde esclerótico se ve radio opaco? Radio opaco, sí. Radio opaco, ¿no? Sí, sí. ¿Y qué es lo que quiero hacer? No ve nada. ¿Alguna duda hasta acá? ¿O consulta o algo? Ahora tenemos algunas fotos. Bien, entonces la lesión era en saco abocado, líticas y sin esclerosis. Todas estas que se ven acá. Todo. Esto es bien característico del mieloma múltiple. Caminado este. Bien, cuando hablamos de hiperparatiroidismo, se da entre la tercera y quinta década de la vida, es más frecuente en mujeres. El mecanismo de producción es por reabsorción ósea subcondral, subperióstica, cortical, trabecular y subtendinosa. ¿Sí? Los focos de destrucción ósea se llaman tumores pardos, son característicos del hiperparatiroidismo, y vamos a encontrar una zona de cicatrización fibrosa donde están acumulados los osteoclastos, las células gigantes y el tejido fibroso. Bueno, se presenta a nivel del cráneo, hombros, manos, que es lo más frecuente encontrar a veces pacientes que no saben, no están diagnosticados. Por una radiografía de manos encontramos estas lesiones. Y lo otro que podemos llegar a ver es la vértebra en camiseta de rugby, ¿sí? Con imágenes lineales esclerosas, que es característico también. Hay un descenso global en la densidad del hueso y aspecto granuloso de la vértebra, que se denomina en sal y pimienta. Esta es característica, ¿sí? En el cráneo, esta afectación. Pasamos a la enfermedad de Payet. El espectro acá es más frecuente en hombres de 45 a 55 años. Y hay un desequilibrio entre la resorción ósea y la formación. Y los lugares donde los vamos a encontrar es pelvis, fémur, cráneo, tibia y vértebras. Tiene 3 fases: una fase osteolítica o caliente, que hay resorción en forma de cuña o como una zona alargada que va a destruir la cortical y la esponjosa. Y en el cráneo nos va a dar un área de osteoporosis circunscripta que, ¿cómo se va a ver esto? Si hay resorción, negro, blanco, ¿cómo lo vamos a ver? Negro, radiolúcida, una zona radiolúcida. La fase intermedia o esclerótica es la otra, y hay una fase mixta que es una fase fría que afecta generalmente el hueso frontal y occipital y ambas tablas, la interna y la externa. Bien, acá tenemos un ejemplo de la fase caliente o lítica, que se conoce como osteoporosis circunscripta. ¿Y a qué les hace acordar esta imagen?
signo de Yarmulke o kipa, que es el sombrerito que usan. Bueno, esto es un estudio de medicina nuclear, ¿sí? En la fase intermedia vamos a encontrar densidades poco uniformes y aspecto en bola de algodón. Estas imágenes están acá. Y fíjense que irregular además la cortical, ¿no? Y la fase fría vamos a ver múltiples densidades que tienden a coalescer asociadas con engrosamiento y esclerosis de la bóveda. Todo esto es esclerosis y estas densidades que decíamos recién que tienden a formar esto que vemos acá. Bueno, volviendo a la fase intermedia hay un aumento difuso de la densidad, aumento de tamaño y ensanchamiento del hueso cortical que crea pérdida del diploide, ¿sí? Y bueno, lo que habíamos dicho, densidades focales poco uniformes en bolas de algodón. Y esta es característica en la columna también, la vértebra en marco de cuadro, que se ve así. Se ven los bordes esclerosos y más radiolúcido el centro. Acá tenemos una tomografía media viejita que también hay un aumento de la tabla, a predominio de la tabla interna con disminución del diploide, si no vemos el diploide. Bien, unas palabras de acromegalia. Es una enfermedad que se da por aceleración del crecimiento óseo y vamos a encontrar podemos encontrar los senos frontales más grandes de lo normal, prognatismo, acentuación de los bordes orbitarios, puede estar asociado a un agrandamiento de la silla turca y vamos a encontrar aumento del espesor de las partes blandas. El diploide también va a estar obliterado generalmente en estos pacientes. Quería mostrarles esta foto donde vemos engrosamiento de los huesos frontales y marcado aumento de los senos. Miren lo que son los senos. Y ahí los huesos frontales como engrosados, ¿no? Y que tampoco se ve el diploide. Bueno, cuando hablamos de metástasis tenemos que tener en cuenta que hay osteolíticas y osteoblásticas o radiolúcidas y radiopacas. Dentro de las osteolíticas tenemos las de mama, pulmón, riñón, tiroides y estómago. Y dentro de las blásticas tenemos a la próstata, el seminoma, el cáncer de útero, ovario, mama también, tumor carcinoide, neuroendocrino y el osteosarcoma. ¿Hasta acá tiene alguna pregunta? Ya falta poco igual, Acá tenemos un ejemplo de una metástasis de mama, donde vemos esta imagen, acá radiolúcida, a nivel del cráneo. Esta es un poco más difusa los bordes, pero que tiene múltiples pareciera, por acá también. Metástasis de cáncer renal. Y está ahí. Y metástasis de próstata, que cómo eran las de próstata. Radiopacas, estas que se ven ahí. Bueno, un poquito de anatomía de los senos paranasales que igual vinimos viendo. Tenemos los senos frontales, los maxilares, los senos etmoidales y los maxilares. Los maxilares y los etmoidales los vamos a encontrar desde el nacimiento. A veces hay hipoplasia o agenesia, no es infrecuente,
así que tenemos que tenerlo en cuenta. Tienen que estar los senos esfenoidales sí a partir de los 3 años y los frontales a los 6 años. Terminan de neumatizarse, ¿sí? Para evaluar los senos paranasales tenemos la proyección de Caldwell o frontonasoplaca, que es conocida, donde el paciente apoya la frente en el buki y el ángulo de incidencia tiene que tener 20 grados aproximadamente. Y es para ver los senos frontales. ¿Sí? ¿Estos están bien neumatizados? ¿Qué les parece? Sí, está un poquito más grande acá a la izquierda, ¿no? ¿Más? Bueno, la otra proyección es la de Waters o aumento nasoplaca, donde el paciente va a apoyar el mentón en el Potter Buki y el ángulo va a ser un rayo central. El ángulo se forma un ángulo de 40 imaginario con la línea órbito-meatal. Acá vemos los senos maxilares, algo de los frontales, etmoidales. ¿Alguna pregunta con eso? Bueno. ¿Qué podemos encontrar cuando tenemos esas placas? Procesos inflamatorios o infecciosos que nos van a dar sinusitis, mucoceles o quistes. Cuando hablamos de sinusitis podemos ver engrosamientos mucosos, un nivel hidroaéreo y cuando hablamos de sinusitis alérgica vamos a encontrar esto que hablábamos recién, el engrosamiento mucoso o nivel en más de un seno. ¿Sí? También podemos encontrar algún pólipo cuando hablamos de la sinusitis alérgica. Los mucoceles generalmente se dan en los senos frontales y bueno, es mucus atrapado. No van a realzar con contraste, esto es importante porque podemos pensar en alguna patología tumoral, si no, ¿sí? Cuando le hacemos la tomografía y no realzan, ya descartamos que es algo neoplásico. Y los quistes pueden ser intrínsecos o extrínsecos. Dentro de los extrínsecos tenemos los dentales y los neurogénicos, y dentro de los intrínsecos sin destrucción ósea y con destrucción ósea. Dentro de los que no tienen destrucción ósea tenemos los quistes mucosos y serosos, y de los que sí tienen destrucción ósea, generalmente el mucocele y el colesteatoma, que pueden generar resorción ósea. Bien, esta es una radiografía. ¿Qué vemos acá? ¿Los senos frontales están bien? En los dos maxilares. Sí, tienen nivel en los dos senos maxilares. Y acá puede ser que tiene también un engrosamiento mucoso. Fíjense que este se ve bien ahí, el límite bien neumatizado. Y este tiene toda esta parte de acá, que es un engrosamiento mucoso. Acá tenemos una tomografía, un corte coronal, donde vemos también el seno maxilar derecho ocupado y los cornetes engrosados, ¿sí? ¿Cuándo tenemos que pensar en sinusitis alérgica? Cuando encontramos un engrosamiento mucoso festoneado, como les decía hoy, que pueden haber pólipos, engrosamiento de los cornetes y cuando hay afectación de más de un seno. Bueno, acá tenemos. Estaba un poquito más chico que el otro, pero a veces suele pasar, que es un poco más hipoplásico o asimétricos son. Sí.
Sí, la patología está por acá. Esto se da, a veces se ven bastante más chicos los senos y a veces hasta tienen agenesia, entonces es difícil, como les decía hoy. Pero están bien neumatizados, lo podemos describir a esto, como que está disminuido. Bueno, entonces estamos con la sinusitis alérgica y vamos a encontrar engrosamiento mucoso festoneado, todo esto acá irregular y acá. No es que se ve un nivel o que algo que ocupa como un pólipo, en este caso también podríamos pensarlo, y después se ven los cornetes engrosados. Acá tenemos un ejemplo de cómo se ve un quiste de retención, bien hipodenso. Acá otro. Acá tiene un poquito de engrosamiento mucoso. Este es un ejemplo de un paciente con un mucosele. Fíjense que ya está expandiendo el seno, ¿sí? Y apenas una revisión de los tumores benignos y malignos más frecuentes que tienen que tenerlos en cuenta. Tenemos tumores intrínsecos y extrínsecos. Los extrínsecos los vamos a dividir en neurogénicos, de la hipófisis u orbitarios. Dentro de los de hipófisis, por ejemplo, tenemos los adenomas o los craniofariangiomas que pueden extenderse y invadir, por ejemplo, los senos esfenoidales o etmoidales. Y bueno, dentro de los intrínsecos, el papiloma invertido, que es el más frecuente, el osteoma y el angiofibroma. Y dentro de los malignos, si es un tumor maligno, generalmente siempre se piensa en los carcinomas epidermoides porque es el más frecuente. Después tenemos los adenocarcinomas, los condrosarcomas y el linfoma, que siempre lo tenemos que tener en cuenta. Bueno, acá tenemos el seno maxilar y todo el cornete ocupado con lisis también ósea. Este es un papiloma invertido, ocupa todo el seno maxilar izquierdo y el cornete, y desplaza también el tabique. Bueno, este también vemos lisis ahí de los huesos propios y expansión, pasa la línea media. Esto seguramente por la forma de crecimiento y por la resorción ósea que tiene, tenemos que pensar que es algo maligno, ¿no? La verdad que la imagen no está muy buena, pero bueno, era un carcinoma epidermoide. Bueno, y eso es todo. No sé, ¿tienen alguna pregunta? La clase se las dejo ahora acá. Tengan en cuenta lo más frecuente, las cosas que vimos de las enfermedades, lo del mieloma, enfermedad de Payet, esas cosas se ven diariamente. La displasia fibrosa. Y bueno, para ustedes y para lo que va a ser el módulo después, para el examen. Así que bueno. ¿Tiene alguna pregunta? No. Media densa la clase. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí. Frente a una fractura de cráneo, ¿qué es mejor como